Coloco la opción. Ahí está, ya está. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver claramente la pantalla? Sí, Sí se puede ver. sí se observa Perfecto. bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, en esta sesión 1 vamos a tratar sobre aspectos generales del patrimonio cultural, específicamente el concepto, su clasificación y las afectaciones, amenazas que lamentablemente también conlleva el patrimonio, ¿no? En los contenidos temáticos van a ser 3, los conceptos básicos del patrimonio cultural, los tipos de patrimonio cultural y las amenazas al patrimonio cultural. Esta ponencia o presentación va a ser compartida y en un momento determinado va a participar también mi compañera Pauli. Ahora, empecemos. Primero, hay que identificar que el concepto de patrimonio, ¿no?, que tenemos, y para ello es importante entender cómo surge el concepto, cómo lo concebimos también nosotros y cómo se va construyendo. Hay que recordar que el concepto de patrimonio, como toda palabra o concepto, es una construcción que surge pues, en la década del 70 aproximadamente, a partir de los convenios de UNESCO. Que es la palabra como concepto, ¿no?, patrimonio cultural, pero es extraída de un concepto más antiguo, que proviene del latín patronium, que se refería a aquello que proviene de los padres, ¿no?, aquellos objetos que tenían pues las personas y que se iban heredando. Entonces, esa es la primera pista que tenemos, es decir, el concepto de patrimonio cultural como concepto es muy reciente, ¿no?, pero como un término ya se conocía desde la antigüedad, pues hablamos del latín, de los griegos que utilizaban esto para referirse a ciertos objetos. En este caso tenemos pues los objetos principales que casi todos tenemos, pues, que son objetos personales, la casa, y el dinero también, que se considera como patrimonio, ¿no?, el patrimonio económico que se le dice. Entonces, ahí tenemos la primera pista de lo que es el patrimonio, desde su acepción, ¿no?, original de patrimonio. Entonces, ¿y qué es el patrimonio cultural entonces? A partir de esta noción, ¿no?, que es algo que se hereda y generalmente está asociado a bienes tangibles, ¿no? Hablábamos de vivienda, de dinero, de objetos preciados por la familia, eran bienes materiales principalmente. Entonces, esta es la primera noción que se tiene del concepto de patrimonio cultural. Originalmente, el concepto ya de patrimonio cultural solo se aplicaba a bienes culturales. Y el concepto de bienes culturales es un poco más antiguo. En la década de 50 ya habían algunas normativas internacionales, estos convenios, que nos decían, pues, los bienes culturales se referían a monumentos y a todo aquello que tenía un valor en sí mismo para poder ser utilizado, ¿no?, y apreciado sobre todo. Y por eso que se dice que el concepto de patrimonio es polisémico y cambiante, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa de esta primera etapa, pues, de un concepto que venía ya desde el patrimonio como algo tangible, y ahora pues tenemos también patrimonio inmaterial, por ejemplo. Entonces el concepto va cambiando en la medida que se va adaptando a las nuevas formas y va generando estas situaciones para que podamos aprovecharlo. Pero en sí mismo, ¿qué significaría patrimonio y el concepto? Porque nosotros cuando hablamos de patrimonio cultural siempre pensamos en monumentos, en bienes muebles como un museo, casonas, también, por ejemplo, danzas, gastronomía, pero en sí mismo, ¿qué es el patrimonio? Porque como decíamos, comienza como un bien tangible, pero qué le daba este bien tangible esas características? ¿Era antiguo? Sí, era muy antiguo. Los bienes, pues, podría decirse el Coliseo Romano, el Partenón de Grecia, eran conocidos ya como patrimonio, pero netamente eran bienes que se podían tocar. Como una casa cualquiera, podría decirse, porque eran bienes que definitivamente no tenían que diferenciarse de otros bienes comunes o corrientes.
¿Qué es lo que da la característica de patrimonio? La idea es que se concibe en sí mismo como un valor, ¿no? Este valor que nosotros como personas le damos a esos bienes de manera particular. En este caso, ¿cuál es el valor particular que se le da al patrimonio cultural? Es la de las características seccionales y universales, que son, en otra cosa, esas nociones de antigüedad, esas nociones de originalidad, esas nociones de pasado, en muchos casos, y de identidad sobre todo, ¿no? Esas características son las que van a definir o que van a concebir a un bien cultural y patrimonio cultural. Se entendía por patrimonio al conjunto de bienes materiales legados por los antepasados, lo que ya decíamos, ¿no? Entonces ahí va a ir cambiando en el tiempo y sobre todo concibiéndose de esta característica inicial especial, ¿no? De esos valores seccionales y universales que concibe estos bienes en particular. Por ejemplo, la Quinta de Presa, que queda en el Rímac, es una casona muy antigua de época, por decir, inicios de la República, y que concibe pues una historia en sí misma, la historia de, en este caso, la ciudad de Lima, donde podemos expresar algunos aspectos arquitectónicos particulares y que definitivamente hoy en día no existen construcciones de esta naturaleza, por ejemplo, que aún se preserva. Más allá de la monumentalidad de la casona, tiene pues las ventanas, las columnas, y estos retoques, ¿no? Que puede ser de estilo rococó, podría decirse, de esta casa, que es lo que le da la originalidad, le da la seccionalidad y características universales. Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a la herencia de bienes materiales e inmateriales de nuestros antepasados que nos han dejado a lo largo de la historia. Es decir, es un legado también. Y eso es lo que decíamos, la otra característica. Entonces, el bien se convierte en patrimonio cuando comenzamos a valorarlo, ¿no? Y la valoración tiene algo particular. En este caso estamos hablando de una herencia del pasado, de un legado que nos han dejado por generaciones y que es cambiante. Por ejemplo, en el caso del patrimonio histórico, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más adelante de las clasificaciones, se sigue construyendo porque se van a seguir surgiendo estructuras, por ejemplo, que posteriormente pueden ser declaradas como patrimonio. Y esto es más visible en el tema inmaterial. En el tema inmaterial van a seguir surgiendo costumbres, además de las que se comienzan a preservar en el tiempo, para poder generar identidad. Esas costumbres, esos bienes que se van forjando van siendo parte de la historia de nuestro país y comienzan a ser parte del pasado también y van construyéndose o van encaminándose hacia el futuro. Entonces ahí tenemos las características fundamentales, pero para que surja esto, repito, va por un tema de valoración. El bien cultural se convierte en patrimonio cuando comenzamos a valorarlo. Así, por ejemplo, la UNESCO, en su 17ª Conferencia General, declara, en su declaratoria, define ya lo que es patrimonio cultural. Y acá es lo que decíamos, el concepto de patrimonio cultural es un concepto relativamente reciente, ¿no? No es algo que en el tiempo haya habido el tema de patrimonio en sí. Antes, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en el Perú, cuando se da la independencia, no se hablaba de patrimonio, sino de antigüedades, para referirse a lo que hoy decimos patrimonio cultural, antigüedades como sitios arqueológicos, reliquias, bienes muebles en general. Entonces, ahí va a haber un cambio, ¿no? Y cuando aparece, por ejemplo, exactamente el concepto de patrimonio cultural en nuestro país con la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. En este caso, ¿cómo definía la UNESCO en ese momento el patrimonio? Por ejemplo, los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas o grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.
Los conjuntos, grupo de construcciones aislados o reunidos cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal, excepcional, desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o arqueológico. Es decir, acá lo que se define en pocas palabras UNESCO es que los bienes culturales tienen un valor, el valor que les damos nosotros, y acá lo define, por ejemplo, el tema de valor universal excepcional, desde histórico, estético, etnológico, antropológico, arte o ciencia, entre otros. Entonces, esa valoración es lo que se va a concebir como el patrimonio. Y acá, por ejemplo, ¿cuál es la particularidad de esa definición? Que no aparece el patrimonio inmaterial, ¿no? Es lo que decíamos. Esta es una definición que se traslada directamente desde la definición anterior, que era de bienes culturales, y que no varía mucho, salvo en el concepto de valor universal excepcional. Y acá, pues, un buen ejemplo de ello es el sitio arqueológico Chan Chan en La Libertad, que también es declarado, pues, como patrimonio mundial. Ese es el mejor ejemplo de las características excepcionales y universales, porque pertenecen a una civilización muy antigua que legó, pues, unas técnicas de construcción o arquitectónicas, podría decirse, muy particulares, que difieren con gran parte de otras arquitecturas de la época, por ejemplo, y que ha sido legado hacia nosotros en el tiempo por la perdurabilidad de este sitio arqueológico. Y aquí habíamos hablado, justamente el concepto de patrimonio cultural aparece en nuestro país de manera oficial con la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, la Ley 28296, que define así al patrimonio cultural. En este caso, se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico e intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Acá, ¿cuál es la diferencia de ese concepto de la década del 70 de la UNESCO con este que nos proporciona la ley general? Que ingresa a lo inmaterial. Además, también le da el carácter legal al patrimonio cultural porque parte de una declaratoria, ¿no? Que sea expresamente declarado como tal o sobre que existe presunción legal de serlo. ¿Qué significa esa segunda parte, que exista presunción legal de serlo? Que la ley también protege aquellos sitios, por decir sitios arqueológicos, que se vayan descubriendo. Recordemos que nuestro país es un país netamente arqueológico, con bastante y vasto patrimonio arqueológico, y que en cualquier momento puede ser descubierto más. Entonces, incluso aquellos que recién se descubren, también la ley los protege desde esta visión de la presunción legal de serlo. Al igual también con los sitios históricos y también con el patrimonio inmaterial. Recordemos que las costumbres que se van generando también van formando parte de estos bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación y que también deben ser protegidos y salvaguardados. En este caso también es importante mencionar algo que nos dice la ley. Dichos bienes, se refiere a los bienes integrantes, tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente ley. Y esto se va a ahondar un poco más en el tema de la normativa, pero se puede decir acá que sí, que hay patrimonio cultural, que es de naturaleza o de características públicas, de propiedad pública, y también hay de propiedad privada. En lo segundo, generalmente es el patrimonio histórico inmueble, ¿no? Que todavía pertenece a alguien, por ejemplo, ¿no? En este caso el ministerio le da la salvaguarda, pero todavía la propiedad le pertenece al dueño. Igual también con colecciones privadas, incluso que es por herencia, ¿no? De algunos bienes muebles, y que con el tiempo de repente también pueden pasar a museos. Eso también hay que tenerlo presente. Acá una foto de Caral, en Lima, uno de los sitios más antiguos, con más de 5.000 años de antigüedad.
que representa también aquellos valores, ¿no? Excepcionales que llevan pues a la declaratoria de este sitio, por ejemplo, como patrimonio mundial. Son esas cosas las que nos legan y nos dan identidad. El patrimonio cultural nos ayuda a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber quiénes somos y dónde venimos. Y acá entra también otro tema importante dentro del patrimonio, que es su utilidad. No está mal decir que el patrimonio cultural es útil para varias cosas. En el caso del patrimonio cultural de la nación, por la misma definición, ayuda a la identidad nacional, porque nos forja la identidad de peruanos. También existe la posibilidad de que ese bien sea utilizado en la actualidad, como vamos a ver en el tema de clasificaciones, por ejemplo, en el caso de la red vial, el famoso Capañán, que hasta ahora, en la actualidad, se sigue utilizando en algunas regiones. Entonces, también se da esa utilidad, esa noción de que es útil. En el caso también de ustedes, que muchos también van a hacer actividades en los sitios arqueológicos o históricos, también convierten pues al espacio en un espacio educativo, de difusión de la historia y un espacio cultural muy valioso, ¿no? Esas utilidades que le dan también son importantes. En el caso del patrimonio cultural de la nación, la principal utilidad y de donde parte el valor del mismo es la identidad. Dichos bienes requieren de una protección y defensa especiales, de manera que pueden ser disfrutados, valorados y aprovechados adecuadamente por todos los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera posible a nuestras futuras generaciones. Recordemos que el patrimonio cultural es un activo siempre para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Un ejemplo es el turismo, otro ejemplo es el desarrollo de la identidad, educativo, comunitario, retomando el caso pues, del Capañán y su utilización por las comunidades para seguir desplazándose por el territorio. Pero recordemos que como activo también no es renovable, ¿no? Es un recurso no renovable y que tenemos que cuidar mucho porque si perdemos un sitio histórico, un monumento arqueológico, es irrecuperable. Y es por eso que todas aquellas utilidades y el valor que se le da se pierde en el tiempo. Por ello, la sociedad necesita plantearse la valoración del patrimonio, ¿no? Ya que el patrimonio pierde todo su sentido y desaparece si este no es valorado por las personas y comunidades. Y eso es un poco se va a andar en el tema de las afectaciones, pero sí, como digo, al no ser un bien no renovable, lamentablemente pierde su sentido y se pierde parte de nuestra historia. Pero hoy esto parte definitivamente de una serie de afectaciones que entre las dos principales o las dos generales serían las naturales, por los propios climas, sismos, entre otros, pero lo más penoso es que también por acción humana, ¿no? Las famosas factores antrópicos, ¿no? O elementos antrópicos que causan el daño. Entonces, la idea es comenzar a valorar el patrimonio desde estos valores universales, pero también desde lo que nosotros podemos aprender de él desde lo cotidiano, ¿no? Y ustedes en ese sentido van a ser los aliados principales del Ministerio y del Estado como ciudadanos desde la labor de defensores para generar esta defensa desde la valoración. Así resulta necesaria la existencia de estrategias que promuevan y faciliten y organicen el acceso y la apropiación responsable de las comunidades a sus bienes culturales. Y es por ello que muchos nos basamos con esto del patrimonio como una construcción social, ¿no? Decíamos que, en pocas palabras, un patrimonio es un bien, ¿no? Sea tangible o intangible. Y es desde donde ahí, desde esa perspectiva, que nace el concepto también de patrimonio cultural, desde bienes tangibles. Entonces, ¿qué es un bien? Es una cosa, no es un objeto, sobre lo cual nosotros vamos a depositar una serie de representaciones sociales. Hablábamos, pues, de la valoración que existe para la formación de identidad, ¿no? Porque nos cuenta parte de nuestra historia pasada. Entonces, esas representaciones sociales, esa contar el pasado, ayudarnos a surgir como nación, entre otras de incluso utilidades más simples, ¿no? Como espacio cultural
que puede ayudarnos a difundir más cultura dentro de nuestras comunidades, son representaciones sociales que nosotros vertimos sobre el bien en sí, lo que genera una producción colectiva, ¿no? Una producción colectiva porque ese imaginario sobre el bien va a ser apropiado por varias personas y poco a poco va a ir generando como una bola de nieve que va viendo de determinada manera el bien. En este caso nosotros buscamos que sea esa visión positiva y que el bien se aproveche de la mejor manera. Pero tenemos que tener en cuenta que de los vistos hasta este punto existe pues una construcción oficial del patrimonio, que son los conceptos, ¿no?, que hemos revisado de UNESCO, también de la propia Ley General del Patrimonio Cultural, pero también hay otro aspecto muy importante, ¿no?, que es la construcción continua del patrimonio. Y es ahí donde entra a tallar pues un diálogo intercultural muchas veces, o casi siempre, entre aquella construcción oficial que nosotros podemos brindarle al patrimonio, nosotros como Estado, como Ministerio de Cultura, pero ustedes también juegan un rol importante como ciudadanos, porque muchas veces ustedes y nosotros, me incluyo porque siempre vamos a tener un vínculo con determinado patrimonio cultural, vamos a construir una visión cotidiana, es decir, del día a día. El vecino de un sitio arqueológico va a convivir con él por mucho tiempo y va a tener memoria sobre él. La persona que vive en una casona también va a mirar de una manera particular esa casona, ¿no? Ese inmueble. Aquel que va al museo también, ¿no?, a conocer desde el colegio, también va a tener una visión particular, ¿no?, y un recuerdo incluso de esa visita del colegio al museo. Entonces, todas esas particularidades de cómo nos relacionamos con el patrimonio de las personas comunes y silvestres, podría decirse, también hay que tomarlo en cuenta. Porque por un lado, esta construcción oficial lo que causa es una objetivación. Es decir, cuando nosotros hablamos de patrimonio desde la normativa, generalmente como que en nuestra mente se produce que es un objeto externo a nosotros, porque, por ejemplo, ¿no?, un valor excepcional, la antigüedad, entonces, perteneció a la cultura Chancay, a la cultura inca, a la civilización Caral, entonces, como que nosotros vemos como estamos alejados de él. Por otro lado, el tema de la cotidianidad nos produce un anclaje. Un anclaje porque de alguna otra manera, al convivir, le damos un significado especial a ese monumento, a ese bien inmueble, a esa casona, al barrio en general, con lo que convivimos. Entonces tenemos una percepción diferente, muy, muy personal muchas veces, ¿no? Algún recuerdo con él. Entonces, la idea en este caso, y a través de este diálogo, es que los dos se conciban para el bien del patrimonio a través de su construcción social. Esta es más o menos la lógica y la perspectiva que podemos construir desde la visión de patrimonio como construcción social, y que es muy importante, porque ustedes al ir a hacer actividades al patrimonio, dígase una jornada cultural, incluso un video ahora que estamos en virtualidad, todavía por el tema de la pandemia, lo que va a hacer es acercarnos de manera distinta al patrimonio, ¿no? Y va a ir construyendo incluso la propia historia del patrimonio, del bien. Aquel grupo de chicos que comienzan a hacer una serie de actividades o visitas guiadas al patrimonio, ya el patrimonio no solamente es parte del pasado, ¿no? Por ejemplo, un sitio arqueológico no solo me cuenta cosas del pasado, sino también la misma visita guiada representa una nueva posibilidad de disfrute, porque puede contener la visita un taller, la misma dinámica con la persona que guía, hasta una jornada de limpieza. Entonces construye otra historia del patrimonio, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque ¿qué conlleva esas actividades? A la valoración que estábamos hablando, y la valoración es lo que le convierte a ese bien finalmente en patrimonio. Para terminar esta primera parte, tenemos pues que el patrimonio cultural es fuente de información de nuestro pasado, porque nos da, pues, a partir de la disciplina arqueológica, muchos datos sobre qué pasó antes, cómo vivieron los antiguos habitantes de los territorios donde ahora nosotros vivimos. También representa la capacidad creadora de un pueblo a lo largo de la historia, ¿no? Vemos, pues, hemos visto Caral, Chan Chan, una casona antigua, ¿no?, en el Rímac,
¿Qué son? Pues la quinta presa, que son excepcionalidades que en su momento fueron construcciones como cualquier otra, como nuestra casa, pero con el pasar de tiempo y esta herencia que nos han legado se convierten en patrimonio cultural de todos nosotros. Da a las personas el sentido de pertenencia e identidad, ¿no? A nivel nacional, por todo el rico patrimonio que tenemos, pero también desde esta perspectiva de la cotidianidad, porque aquel sitio arqueológico se vuelve, como decimos acá generalmente en Lima, nuestra huaca. Entonces, esa palabra o ese adjetivo, es decir, nuestra, ya significa mucho, ¿no? Porque es parte de la historia de nuestro barrio, de nuestra ciudad, igual que con cualquier otro patrimonio, sea mueble o inmaterial. Y por último, es una construcción social, ya que existe en la medida que la sociedad les otorga valor. Y es lo que todo lo que le hemos venido diciendo hace un momento. El patrimonio cultural, en la práctica, es simplemente un bien. ¿Qué es lo que le da la característica de patrimonio cultural? Es ese valor que podemos entregarle y otorgarle a las personas. Y esta es la primera parte que veníamos a hablarles. Simplemente para terminar, para que ese pasado sea reconocido, es preciso identificar su significancia y trascendencia y cómo un determinado colectivo social lo reconozca como tal. Eso es lo que veníamos haciendo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que son las afectaciones, disculpen, la clasificación del patrimonio, que estará a cargo de mi compañera Paulita. Paulita, adelante. Gracias, Eder. Eh, ya puedes pasar, porfa, a la siguiente. Creo que- sí, bueno, en el caso de la clasificación de lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Tenemos que, bueno, está clasificado entre bienes materiales y bienes inmateriales, ¿no? En el caso de los bienes materiales tenemos los bienes inmuebles y los bienes muebles, ¿no? Y cuando hablamos de los bienes culturales muebles nos referimos a todos aquellos objetos que no se pueden trasladar, ¿no? Por ejemplo, tenemos huacas, tenemos cementerios, tenemos andenes, ¿no? Y en el caso de los bienes culturales, ¿no? Muebles son aquellos que los podemos trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, ¿no? Tenemos pinturas, cerámicas, libros, documentos, ¿no? Orfebrería, entre otros, ¿no? Y además tenemos los bienes inmateriales, ¿no? Que está referido sobre todo a todas esas expresiones de nuestros antepasados, ¿no? Que se transmiten de generación en generación. El siguiente, por favor. Eder, gracias. Bueno, dentro de esta clasificación, si falta, dentro de esta clasificación de los que son bienes culturales muebles e inmuebles, tenemos, ¿me puedes, porfa? Falta cargar, creo, la PPT. Tenemos, en cada clasificación de bienes muebles tenemos tanto patrimonio arqueológico como patrimonio histórico, ¿no? La diferencia es que en el caso de los que son patrimonio, bueno, para definirlo arqueológico, no son todos estos bienes culturales provenientes de la época prehispánica, mientras que el patrimonio histórico se refiere a aquellos que están, que son fechados, perdón, a partir de la llegada de los españoles, ¿no? Y así como hay edificaciones, ¿no? Casonas, por ejemplo, que forman parte de lo que es el patrimonio cultural inmueble, también tenemos objetos, ¿no? Que se pueden trasladar, como dice su definición, de un lugar a otro y que son muebles, pero también se tienen su diferencia entre los que son de época prehispánica y también los que son a partir de la llegada de los españoles. El siguiente, por favor. Sí, bueno, aquí en esta partecita Eder nos va a ayudar a complementar un poco el tema del patrimonio arqueológico y yo continúo en breve. Sí, bueno, nuevamente, en el caso de la clasificación también existe una clasificación cronológica, ¿no? Existe, por ejemplo, el patrimonio paleontológico,
el patrimonio arqueológico y el patrimonio histórico. Sobre este último va a conversar un poquito más Pauli más adelante. En el patrimonio arqueológico inmueble tenemos también una clasificación es muy técnica en realidad, pero es bueno para que la sepan para que puedan identificar ustedes también. Generalmente siempre aparecen las declaratorias, ¿no? En esas declaratorias, que como digo, son como el acta de nacimiento del patrimonio cultural. Ojo con eso, no quiere decir que recién se vuelve patrimonio con la declaratoria, como hemos visto también el tema de la presunción, pero sí es importante, ¿no? Para la defensa y salvaguarda de estos bienes su declaratoria. En este caso, pues tenemos entre las clasificaciones de patrimonio arqueológico inmueble, son los de sitios arqueológicos, que son aquellos pues elementos aislados, ¿no? Que es como edificios aislados o únicos, ¿no? Que están básicamente, digamos, como islas, en este caso dentro de la ciudad, como se aprecia en la foto, el ejemplo de Huaca San Borja, ¿no? Recordemos que esta clasificación de tipo de patrimonio arqueológico inmueble viene del Decreto Supremo 003-2014, que aprueba lo que nosotros conocemos como el RIA o Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. El segundo tipo de este patrimonio arqueológico inmueble son la zona arqueológica monumental o complejo arqueológico monumental, que a diferencia del primero, que son edificios pues aislados, como decía, pero edificios al fin y al cabo, en este caso contempla una serie de edificios o estructuras monumentales que no necesariamente van a estar en un misma área intangible. Acá, para hablar de intangible, el área intangible es el área pues, que bordea el patrimonio arqueológico, ¿no? Donde se ubica el patrimonio arqueológico. En algunos casos está sectorizado, incluso los sitios arqueológicos o estos complejos monumentales. Entonces, pocas palabras, son conjuntos de monumentos, ¿no? En el caso del sitio es un solo monumento, en este caso estamos hablando de un complejo de monumentos, que pueden ser, pues, en un lado puede estar una serie de pirámides, o por ejemplo, una pirámide y un cementerio, o pirámides y otras estructuras monumentales, no necesariamente de la misma características arquitectónicas, pero sí que significan que son edificios independientes, por ejemplo, ¿no? Un caso paradigmático tenemos acá en Lima Mangomarca, que es una zona arqueológica monumental dividida en 5 sectores. El otro tipo es el de paisaje arqueológico o paisaje cultural arqueológico, como el Candelabro de Paracas, por ejemplo. En este caso, lo interesante es que hay un complemento dentro de este tipo de patrimonio arqueológico, porque no solo aborda lo arqueológico, sino también lo natural. Es la evidencia, como es el fin del desarrollo de actividades humanas en un espacio concreto en interacción con el ecosistema, y con evidencia arqueológica, histórica, ambiental, estética, y algunos componentes incluso pueden estar en uso. Por ejemplo, el Capañán, ¿no? El Capañán, o aquellos lugares donde haya, pues, tramos de camino. Otro ejemplo son las andenerías, que implica, pues, no solo la andenería, sino todo el paisaje o el entorno, porque de lo contrario perdería, pues, su regionalidad o su contexto. Entonces, acá se declaran como paisajes arqueológicos o paisajes culturales arqueológicos. Las características, como digo, es que también implican naturaleza, el paisaje en sí, y algunos elementos incluso pueden seguir en uso. En el ejemplo del candelabro no está en uso definitivamente porque no conocemos su uso todavía, pero en el caso de andenería sí, ¿no? Hace poco también tuve la oportunidad de poder conversar con los compañeros de la Dirección de Paisaje Cultural que quieren declarar al Paisaje Cultural Cuyucuyo en Puno, y también están trabajando en esto, en este caso a partir de andenerías y todo el entorno natural que envuelve estas andenerías. Las andenerías también siguen en uso en la actualidad. Y el otro es un elemento arqueológico aislado, que son vestigios que no llegan a ser edificios, ¿no? Por ejemplo, partes de un muro, algunos contextos funerarios disturbados que ya no representan de digamos, parte de un cementerio. Eso es lo que es el tema del elemento arqueológico aislado. Por lo general se habla mucho de los muros porque hay sitios donde lamentablemente no se ha podido salvaguardar todo un edificio, pero quedan partes de muros y ahí se define como elemento arqueológico aislado, ¿no? Como digo, son cuestiones técnicas que es bueno que sepan para diferenciar el tipo de patrimonios arqueológicos. Y
desde la parte normativa también existe una clasificación conocida como monumentos arqueológicos prehispánicos excepcionales, ¿no? ¿Y por qué es a partir de la declaratoria? Porque son monumentos arqueológicos nacionales, ¿no? Es el de carácter nacional, que son declarados por sus características excepcionales para el país, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio de Chanquillo, y parques arqueológicos nacionales, que no son paisajes, que son una suerte de paisajes, ¿no? Pero que tienen un carácter nacional, ¿no? Que es importante definirlos de esta manera. El caso de parques arqueológicos nacionales, por ejemplo, Machu Picchu o diversos parques que existen en Cusco, ¿no? Por la trascendencia que tienen, se declaran como nacionales. Y esto es importante porque es un paso previo para llegar al paso final, ¿no? Que ya mucho de nuestro patrimonio cultural tiene, que son monumentos arqueológicos de patrimonio mundial. Entonces, en este caso, más allá de las características arquitectónicas, como en el caso anterior que veíamos, acá parte más por declaratoria y por interés del Estado y del país para declarar de tal naturaleza sus monumentos arqueológicos. Bueno, y los dejo nuevamente con Pauli para lo que sigue. Muchas gracias, Eder. Eh, justo estaba aprovechando en ver un poco la consulta de Patricia respecto a las especificaciones justamente de lo que es patrimonio cultural inmueble, ¿no? Como lo mencionaba, son todas, o sea, dentro del patrimonio inmueble tenemos, Eder, ¿puede retroceder, por favor? Hay como dos PPTs. Tenemos justamente esta clasificación, o sea, son los inmuebles los que no podemos trasladar, no son... son construcciones, por ejemplo, como, no sé, cementerios, ¿no? Construcciones tenemos de época prehispánica, colonial y republicana, huacas, por ejemplo, cementerios, ¿no? Entonces, la diferencia con los muebles es que los muebles sí los podemos trasladar, son objetos, ¿no? Que normalmente, como les decía, ¿no? Por ejemplo, documentos, cerámicas, libros, pinturas, ¿no? Entre otros. Bueno, y para continuar, bueno, igual nos pueden seguir consultando en el chat. ¿Puedes pasar, por favor, Eder, a la siguiente? Sí, ahí, gracias. Y en el caso, bueno, Eder nos ha explicado justamente dentro de este patrimonio inmueble tenemos esta clasificación también de los que es patrimonio arqueológico, que él ya muy bien nos ha explicado, y a continuación les voy a explicar lo que es el patrimonio histórico inmueble, ¿no? En el caso de lo que es patrimonio histórico inmueble, tenemos que se clasifica de acuerdo a su estructura, ¿no? A su representatividad también en lo que son monumentos, ¿no? Y estos monumentos son justamente todas estas obras arquitectónicas de ingeniería y escultóricas que son justamente un testimonio representativo de una época, ya sea época colonial, época virreinal, época republicana o contemporánea, ¿no? Y justamente de acuerdo a al significado que tienen, de acuerdo a la época y a la importancia de lo que representa, también se clasifica en lo que es arquitectura religiosa, que son, por ejemplo, las edificaciones destinadas al culto religioso y a las celebraciones de ritos y creencias, ¿no? Y representan un gran valor también histórico y pueden estar constituidos por una o varias edificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos capillas, tenemos iglesias, santuarios, conventos, seminarios, entre otros, ¿no? Igual en el chat nos podrían ir, por ejemplo, colocando ejemplos de lo que para ustedes, por ejemplo, es una arquitectura religiosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazonas tenemos el templo de Leimebamba, en el caso de Ancash, por ejemplo, tenemos la iglesia de Carhuaz, ¿no? Otro tipo de arquitectura es la militar, ¿no? Estas edificaciones han sido diseñadas justamente y construidas con el propósito de tienen un propósito estratégico y de defensa, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que son castillos,
fortificaciones, murallas, cuarteles, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la izquierda la fortaleza del Real Felipe, que fue construida en el siglo XVIII y que justamente se construyó, ¿no? Para defender el puerto, ¿no? De los ataques de los piratas, ¿no? Tenemos otro, por ejemplo, ejemplo de arquitectura militar en Lambayeque, por ejemplo, el cuartel Leoncio Prado, en Ayacucho, por ejemplo, la Pampa de la Quinoa, y bueno, y así deben haber también ejemplos en las distintas regiones y distritos, ¿no? Luego tenemos lo que es la arquitectura civil doméstica, que son los edificios urbanos, ¿no? Y también rurales destinados principalmente a su uso residencial, ¿no? Aquí hablamos de una arquitectura simple, ¿no? Reducida a un espacio, ¿no? O también puede ser una arquitectura compleja, ¿no? En el cual se complementaban actividades, por ejemplo, agrícolas, industriales y o comerciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que llamamos las casas haciendas, ¿no? Justamente un ejemplo de esta arquitectura civil doméstica, por ejemplo, tenemos en Piura, ¿no? Justo, bueno, un ejemplo de arquitectura civil doméstica es, por ejemplo, la casa Eiguren, ¿no? Y como mencionan en el chat también de patrimonio histórico, en arquitectura religiosa, la iglesia de San Francisco, ajá, correcto. Y además, en el caso de arquitectura civil pública, son todas estas edificaciones destinadas al uso civil público, como por ejemplo municipalidades, ¿no? Que han funcionado como hospitales, colegios, sedes de instituciones del Estado, entre otros. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Arequipa, la Casa de la Moneda, por ejemplo, en Ayacucho, en Cusco, la Universidad de San Antonio de Abad, entre otros, ¿no? Luego tenemos la arquitectura vernácula, que también es un tipo de arquitectura eh, que se caracteriza por estar construida, ¿no? Por los habitantes de un lugar, ¿no? Usando materiales de la misma zona y manejando sobre todo técnicas y sistemas constructivos ancestrales aún vivos. Los materiales usados tienen la característica de que al cumplir su ciclo vital, ¿no? Son devueltos al suelo, ¿no? Y de esta manera no evitan, mejor dicho, una contaminación también ecológica, ¿no? Y por eso es que se destacan y se reconoce mucho la importancia de este tipo de arquitecturas, ¿no? Luego otro tipo son las edificaciones conmemorativas. Ay, disculpen, que es el edificio u obra cuya función es conservar justamente la memoria de un hecho, ¿no? Y esta arquitectura puede ser tradicional, ¿no? O puede no serlo, ¿no? Finalmente, en el caso de la arquitectura funeraria, son edificaciones destinadas a la conmemoración fúnebre, ¿no? Otro tipo otra tipología de patrimonio histórico es el inmueble de valor monumental. Tenemos que son estas obras arquitectónicas, ¿no? Que conservan justamente parcial o totalmente la integridad de su diseño, de su sistema constructivo, materiales de construcción y están vinculadas a un acontecimiento histórico. Siguiente, por favor, Elena. Y finalmente, estas clasificaciones que también son de patrimonio histórico inmueble, que son el ambiente monumental, que está justamente referido al espacio urbano, ¿no? Y o rural, conformado por los inmuebles homogéneos con valor monumental, ¿no? También se le denomina así al espacio que comprende, ¿no? Un inmueble monumental y a su área también monumental. Por ejemplo, tenemos en Cusco la Plaza de Armas de Andahuaylillas, en Amazonas la Pampa de Higos, también, ¿no? Que es otro ejemplo, perdón, de lo que es ambiente monumental. Otra tipología que tenemos es el ambiente urbano monumental, que es el área urbana, no sean plazas, plazuelas, calles, avenidas, alamedas, pasajes, ¿no? Cuya fisonomía justamente poseen este valor urbanístico, ¿no? Y paisajístico en su conjunto, ¿no? Entonces, acá tenemos las calles, los jirones, las alamedas, ¿no? Entre otros. Luego tenemos lo que es el centro histórico,
que bueno, es un ejemplo de lo que la mayoría tiene en las distintas regiones, ¿no? Que son justamente un área de valor cultural histórico que constituye justamente que ha experimentado a su alrededor todo este proceso de urbanización, ¿no? Y estos centros históricos pueden incluir también lo que son zonas arqueológicas, ¿no? Y además siempre está vinculado con lo social, ¿no? Y con toda lo que denominamos también cultura viva. Y finalmente tenemos, la zona monumental, que también es el sector o el barrio de una ciudad que conserva una parte, ¿no? Eh, una parte una parte de su fisonomía en sí en general, ¿no? Y se conserva justamente por este valor documental, ¿no? Este valor artístico que tienen, ¿no? Y está en sí conformado por la arquitectura y además por los espacios de valor cultural. Por ejemplo, tenemos en Apurímac la zona monumental de la ciudad de Namara y en Moquegua, por ejemplo, la zona monumental de Hilo. Luego tenemos lo que es sitios históricos de batalla, que es el lugar urbano o rural, ¿no? Vinculado justamente a acontecimientos históricos donde se desarrollaron batallas, ¿no? Correspondientes a las épocas colonial y republicana y o contemporáneas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de Lima, el Morro Solar. Siguiente, por favor, Eder. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, bueno, como les comentaba al inicio, de hecho, esto se refiere a lo que son todas estas expresiones, ¿no? De nuestros antepasados, sean conocimientos, técnicas que son transmitidas de generación en generación y que representan para las comunidades sentimiento e identidad cultural, ¿no? Entonces, como vemos acá en esta presentación, por ejemplo, este patrimonio cultural inmaterial se ve justamente reflejado en lo que son las lenguas y tradiciones orales, ¿no? En las fiestas y celebraciones rituales, música y danza, expresiones artísticas, plásticas, arte y artesanía, costumbres y normativas tradicionales, prácticas y tecnologías productivas, conocimientos, saberes, prácticas como por ejemplo la medicina, la gastronomía, tradicional y la gastronomía. Los espacios culturales también forman parte, ¿no? ¿Por qué? Porque son los espacios donde normalmente los ciudadanos son los que realizan estas prácticas culturales, ¿no? Siguiente, por favor. Eder, gracias. Otra de las clasificaciones que tenemos son, además de lo que ya hemos venido comentando, tenemos lo que es patrimonio industrial, ¿no? El patrimonio, en el caso industrial, ¿no? Es el conjunto justamente de elementos de explotación industrial generado por las actividades económicas de cada sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hablamos de qué tipo de actividades económicas, por ejemplo, las industriales de negocio, producción, de innovación, que justamente tienen este valor tecnológico, arquitectónico, histórico y social, ¿no? Entonces, este tipo de patrimonio, como se indica acá, incluye la diversidad de manifestaciones culturales y materiales también asociadas, ¿no? Y en el caso del patrimonio subacuático, tenemos que son todos aquellos bienes parciales o totalmente, hundidos bajo el mar, ¿no? Y para que se consideren como tales deben haber estado sumergidos por lo menos 50 años, ¿no? De acuerdo a lo que, la UNESCO nos indica, ¿no? Por ejemplo, siempre, leía, por ejemplo, que en el caso, manifiestan que en el caso del mar, por ejemplo, consideran que es el mayor, por ejemplo, museo, ¿no? Del mundo, debido justamente a que en estos se encuentran, sumergidos ciudades y embarcaciones, ¿no? Que fueron... que han permanecido por años, ¿no? Y aunque no se pueden ver, ¿no? Desde la superficie, ¿no? Algunos restos han perdurado por varios años. El siguiente, por favor.
Y otra, bueno, y una nueva categoría es lo que se conoce como itinerario cultural, ¿no? Que esto se refiere a toda vía de comunicación terrestre, acuática y de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al servicio de un fin concreto y determinado. En este caso, bueno, es una definición que ha sido aprobada en el año 2008 por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ¿no? Y como en la 16ª Asamblea General, ¿no? En Quebec, Canadá. Un ejemplo justamente de este itinerario son, por ejemplo, el camino de Pomata en Puno. Siguiente, por favor. Bueno, y además del patrimonio que tenemos reconocido cultural, ¿no? Del Perú, ¿no? También tenemos una denominación que es un título, mejor dicho, otorgado por UNESCO a todos los sitios que han tenido esta relevancia, este valor universal, ¿no? Y significado en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que, de acuerdo a la Convención de 1972, se establece el reconocimiento a nivel internacional y de los bienes y o lugares patrimoniales por tener un valor universal excepcional, ¿no? Unos ejemplos de este patrimonio cultural mundial que justamente Daria nos comentaba anteriormente, por ejemplo, en el caso del Capac Ñan, que es un patrimonio representativo, ¿no? En el Perú, ¿no? Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia. La zona arqueológica de Chanchán en La Libertad, el sitio arqueológico de Chavín en Ancash, la ciudad de Cusco en Cusco, el centro histórico de Lima, eh, el centro histórico de la ciudad de Arequipa, las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa en Ica, la ciudad sagrada de Caral Supe en Lima, el Parque Nacional Huascarán en Ancash, el Parque Nacional del Manu en Madre de Dios, Cusco, el Santuario Histórico de Machu Picchu en Cusco y el Parque Nacional del Río Viseo en San Martín La Libertad. El siguiente, por favor. En el caso bueno, de algunos ejemplos que tenemos de patrimonio cultural, ¿no? Pero de la humanidad, que son reconocidos, ¿no? De manera universal por la UNESCO, bueno, son, por ejemplo, el arte textil de Taquile, ¿no? En Puno, el patrimonio oral y cultural del pueblo Zápara, en Loreto, Amazonía del Perú y Ecuador, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades aymaras. En Perú, Bolivia y Chile, la danza de las tijeras en Ayacucho. Tenemos también la huaconada, ¿no? Danza, perdón, ritual del mito en Junín. La peregrinación, ¿no? Del santuario del Señor Cuyurriti en Cusco. Y además estas, bueno, que también las vamos a ver más adelante, ¿no? Solo para, antes de pasar a lo siguiente, de acuerdo a la definición que nos plantea UNESCO, ¿no? Se define este patrimonio inmaterial de la humanidad a todos estos usos, ¿no? Representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas que las comunidades y los grupos y en determinados casos los individuos reconocen como una parte integrante de su patrimonio cultural, ¿no? Estos se recrean constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, ¿no? Su interacción con la naturaleza y su historia, ¿no? Infundiendo un sentimiento de identidad y de continuidad, ¿no? Y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Siguiente, por favor. Y justamente después de haber visto estas clasificaciones, ¿no? De lo que es patrimonio cultural, tanto de nuestro país como a nivel mundial, tenemos que ir reflexionando un poco acerca del disfrute, ¿no? Que tenemos del disfrute del patrimonio cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque el patrimonio no es
el disfrute de este y el buen uso social del patrimonio nos permite iniciar, ¿no? Con pasar por varios procesos como se indica acá, ¿no? Desde un aprendizaje, una emoción y la apreciación del patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de los elementos culturales, por ejemplo, en este caso, esta iconografía de Naila, podemos aprender acerca del personaje y conocer, ¿no? Acerca del personaje y también de la historia de la civilización. Además, hablamos de la emoción porque todo monumento por su antigüedad, ¿no? Por su belleza y además por lo que representa para cada cultura, ¿no? Es un icono de nuestra cultura y por lo tanto nos provoca, ¿no? Esta emoción de no solamente conocerlo, ¿no? Sino también investigarlo, ¿no? Y después difundirlo, ¿no? Y finalmente podemos, bueno, en el caso de la apreciación va más al tema de ya apreciar en sí las formas, ¿no? Los diferentes características que en sí puede poseer un patrimonio cultural, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, están los colores, ¿no? Las formas con las que se diseñan este mural, ¿no? Y además esto nos permite también ver los diferentes gustos también estéticos de nuestros antepasados. Siguiente, por favor. Además, este conocimiento del patrimonio cultural es importante porque nos permite también comprender, ¿no? Mejor el presente, ¿no? Además, nos permite justamente formar o generar esta capacidad de opinión en los ciudadanos, ¿no? En este caso, ustedes como grupos defensores lo van a hacer también con sus integrantes, ¿no? Van a poder fomentar a través del conocimiento, ¿no? Del patrimonio y de las diferentes herramientas para su gestión, para poderlo difundir y conservar, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, acá decimos una ciudadanía culta y conocedora de su realidad es el mejor activo que puede ofrecer al mundo para cualquier sociedad, ¿no? Porque finalmente también el conocerlo nos va a permitir luego su permanencia y además que sea conocida no solamente a los que están en nuestro entorno, sino también a los de otras regiones, ¿no? De otros países también. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, ya hemos terminado de ver la parte de lo que es la clasificación, ¿no? Acerca del patrimonio cultural. Eh, y bueno, y ahora vamos a ver lo que son las diferentes afectaciones, ¿no? Cuando hablamos de afectaciones al patrimonio, nos referimos a todo el conjunto, ¿no? Y de acciones, ¿no? Y de elementos que perjudican no solamente física, sino químicamente también o mecánicamente también este tipo de edificaciones, ya sean, o construcciones, perdón, sean prehispánicas, sean coloniales o republicanas, ¿no? Son todas estas acciones que terminan finalmente dañando o alterando la estructura o la forma del monumento, ¿no? Sea arqueológico o sea histórico. El siguiente, por favor. Bueno, estas son las diferentes tipos, bueno, de afectaciones que se han encontrado. Por ejemplo, ¿no? Que vamos a mencionar, ¿no? Porque sí hay varios tipos, ¿no? De acuerdo al patrimonio. Tenemos, por ejemplo, los desastres naturales, ¿no? Que son sobre todo fenómenos naturales que ponen justamente en riesgo los inmuebles, ¿no? Y bueno, en el Perú digamos, los desastres más recurrentes son, por ejemplo, los huaicos, ¿no? Las inundaciones, las lluvias, los sismos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando sucede, por ejemplo, en el caso de lluvias, ¿no? Bueno, acá se han planteado dos opciones, ¿no? Que pueden ser desde tarrajear las paredes y pintarlas para borrar las manchas, ¿no? Y las muestras de humedad. Y además solicitar la participación de arquitectos conservadores que evalúen justamente la afectación de los cimientos y los muros para su intervención, ¿no?
bueno, como se menciona aquí, muchas veces la primera opción, ¿no? Si bien puede ser una opción económica, ¿no? Y debemos siempre tener en cuenta el material, ¿no? Y el tipo de tratamiento que se requiere, ¿no? Por eso es que debemos hacer esta labor, ¿no? En conjunto con especialistas, ya sea un arquitecto, un conservador, que permita justamente dar toda esta metodología para poder eh, proceder a la restauración de un bien cultural, ¿no? En caso, por ejemplo, sea afectado por una lluvia, ¿no? En este caso. El siguiente, por favor. Bueno, bueno, en el caso del fenómeno del niño empeora en el 2017. El siguiente, por favor. Bueno, este es en Trujillo. El siguiente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los terremotos también, eh, podemos, bueno, frente a este evento natural, también podemos optar por dos opciones, ¿no? Desde apoyar, por ejemplo, propuestas para, bueno, sacar, mejor dicho, todo, derrumbar todo lo que queda del edificio y construir uno moderno o restaurar el edificio, ¿no? Pero es importante que para esta labor se realice un proyecto en sí de conservación, ¿no? ¿Por qué? Porque si realizamos, no podemos en verdad construir uno nuevo, sino que lo que debemos hacer es construir, o sea, esta propuesta nueva, por así decirlo, tiene que mantener muchos de los elementos, ¿no? Originales que ha tenido este inmueble, este bien cultural inmueble, ¿no? Eh, y en este caso, toda la comunidad debería ser parte de este proceso también de restauración, ¿no? Porque igual es algo en conjunto, es algo que pertenece también a la comunidad, ¿no? Eh, y bueno, en el caso, bueno, en sí para todo lo que es pedir autorizaciones, ¿no? Para hacer este tipo de intervenciones en patrimonio cultural inmueble, lo tenemos que hacer en el caso de lo que es patrimonio histórico, a través de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, y para el caso del patrimonio arqueológico, a través de la Dirección de Patrimonio Arqueológico, ¿no? El siguiente, por favor. Uno, bueno, de los ejemplos siguiente justamente es el sismo que, bueno, fue en el año 2007, ¿no? En Ica, que afectó, por ejemplo, el siguiente, por favor, el templo del Señor de Luren, y que de hecho, bueno, después de tiempo sí hubo proyectos para su restauración, ¿no? Pero bueno, digamos que lo inicial fue, bueno, como ven en la imagen, cómo quedó, ¿no? Después de este evento natural. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos lo que son los factores climáticos, ¿no? Bueno, los monumentos se deterioran por factores también climáticos, sea humedad, bueno, de acuerdo también a la temperatura, ¿no? Y que generan en algunos casos plagas, ¿no? Insectos, también hongos, entre otros, ¿no? Además, en algunos, por ejemplo, han visto algunas manchas verdosas, ¿no? O negras, que también son producto de este factor climático, ¿no? Entonces, y esto también es una señal de lo que es también un próximo desmoronamiento del bien inmueble, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí vemos un antiguo muro que está, ¿no? También cubierto de musgo, ¿no? Y que en verdad en sí está deteriorando esta estructura. El siguiente. Justamente esto es provocado también por las abundantes lluvias y la humedad que generan, y la humedad, perdón, en sí genera este tipo de musgos, ¿no? De hongos, incluso de plantas, o sea, de plantas sobre esta superficie, ¿no? Eh, Incluso, bueno, algunos lo ven como algo bonito, algo bonito, pero en verdad está provocando justamente este derrumbe
del patrimonio cultural, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en sí otra de las afectaciones y que justamente es la principal causa, ¿no? De lo que es el deterioro de los inmuebles, ¿no? Justamente es la acción humana. ¿Por qué? Porque no hay esta, se ve reflejada, perdón, en esta falta, por ejemplo, de mantenimiento, ¿no? No hay una adecuada limpieza, ¿no? Y además, bueno, esto va también acompañado de a veces no podemos contar con algún especialista, ¿no? Para la orientación adecuada, ¿no? Entonces, bueno, como mencionamos, bueno, los responsables en sí del cuidado, la preservación y salvaguardia de los bienes son el Estado, el ministerio, los gobiernos locales y regionales, ¿no? Y la ciudadanía en general. Digamos que es un trabajo, una responsabilidad compartida. Y existen, bueno, descuidos y negligencias también, ¿no? Pero pues, como ciudadanos debemos denunciarlo. Nosotros, bueno, nosotros como Dirección de Participación Ciudadana pertenecemos a la Dirección justamente General de Defensa del Patrimonio y además tenemos una dirección, un órgano de línea también que es la Dirección de Control y Supervisión, que son justamente los encargados de recibir todas estas denuncias, ¿no? Respecto a este tipo de afectaciones al patrimonio cultural. Bueno, esto igual lo van a ver más adelante, pero bueno, igual se los quería ir adelantando. El siguiente, por favor. En el caso del huaqueo, es un tipo de afectación que se da principalmente en lo que son patrimonio arqueológico. Bueno, tenemos que, bueno, se suelen realizar subastas, ¿no? De piezas arqueológicas en distintos países y la mayoría de estos forman parte del mercado negro, producto de tráfico ilícito también de patrimonio cultural. La extracción también ilegal, ¿no? Implica la destrucción irremediable de nuestros monumentos, ¿no? Desde cementerios prehispánicos, muros, centros ceremoniales, murales, etcétera. Y el siguiente, por favor. Bueno, el huaquero manipula los restos arqueológicos sin ningún cuidado ni recojo de información, lo que hubiera permitido a los arqueólogos adecuada investigación científica, ¿no? Es justamente el realizar este tipo de acción sin un cuidado, ¿no? Sin un orden, ¿no? Y sin sobre todo el acompañamiento de, en este caso, de un arqueólogo, ¿no? Es lo que a veces afecta también al patrimonio cultural, ¿no? Entonces, ya afecta este tipo de bienes culturales muebles, ¿no? Que podemos encontrar. El siguiente, por favor. Luego otro tipo de afectación son el robo sacrílego, que es aquel que se realiza, por ejemplo, en las iglesias, en los templos, las capillas, cementerios y todo lugar que sea considerado sagrado, ¿no? Los responsables, bueno, normalmente de este delito aprovechan de la falta de seguridad para extraer, ¿no? De los monumentos estos bienes culturales, ¿no? Sean, por ejemplo, lienzos, imágenes, restos óseos, adornos, etc. El siguiente, por favor. Por ejemplo, tenemos que en el 2015 se recuperaron bienes culturales por parte de la Policía de Investigaciones en el Centro Histórico de Lima, ¿no? Y estas piezas estaban ya camino para ser extraídas a otro país, ¿no? Pero se pudo recuperar, ¿no? Y de este modo pasaron a custodia del Ministerio de Cultura. El siguiente, por favor. Otra de las cuestiones que encontramos son los incendios, ¿no? Que normalmente por su antigüedad, ¿no? Y material, por ejemplo, en los templos y las casonas antiguas, ¿no? Se da este tipo de afectación
debido justamente a la utilización de los espacios y al inadecuado uso, por ejemplo, de velas, los inciensos, también el mismo cableado eléctrico, ¿no? Eh, o incluso a veces se encuentran colillas de cigarrillos que no han sido apagadas, ¿no? Entonces, este tipo de siniestros tienen a su favor justamente, bueno, la falta de extintores, acceso al agua, ¿no? Y además, ¿qué sucede? Que en algunos de por ejemplo, de las casonas antiguas, normalmente las personas a veces habitan estos lugares sin tener en cuenta que cuente con, por ejemplo, electricidad, ¿no? Entonces, y además están, por ejemplo, algunos con humedad, ¿no? Entonces, esto hace que finalmente se provoque, bueno, el derrumbe, ¿no? O también un incendio, ¿no? Entonces, cuando el fuego, digamos, consume todo, ¿no? Entonces, eh, o sea, se llega a destruir prácticamente todo el inmueble, ¿no? Entonces es algo imposible, ¿no? De recuperar, ¿no? Y bueno, en este caso lo que se recomienda siempre es poder, bueno, si se construye, como les decía antes, se debería hacer bajo el modelo original o como una réplica, recurriendo, perdón, una réplica histórica. El siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los incendios que se dio en el 2014, ¿no? En la Plaza 2 de Mayo. El siguiente, por favor. Bueno, como se menciona, bueno, tras este incendio no se pudo restaurar el edificio y los especialistas, bueno, de hecho lo declararon inhabitable y a su estructura también lo han declarado como peligro para la zona monumental de la ciudad, ¿no? Y esta situación ha cambiado también radicalmente el entorno arquitectónico, ¿no? De esta importante zona de la ciudad de Lima. El siguiente, por favor. En el caso bueno, otra de las afectaciones que tenemos al patrimonio son el vandalismo, ¿no? Que, bueno, se puede comparar con el huaqueo, sí, porque, bueno, es una acción también que no está acompañada, ¿no? De una asesoría técnica, ¿no? De alguien, un especialista. Y además, de hecho, lo vemos también reflejados en muchas noticias, ¿no? Y son realizadas incluso no solamente por ciudadanos de nuestro país, sino también de otros países, ¿no? Entonces, aquí tendríamos también que pensar, ¿no? En qué mecanismos podemos hacer dentro de nuestras regiones para poder evitar, ¿no? Este tipo de delitos que atentan al patrimonio cultural. Siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de lo que de lo que se ve normalmente en las noticias, ¿no? Eh, y por ejemplo, ¿no? De la persona que pintó, ¿no? La piedra de los 12 ángulos, o el que dañó el monumento de San Martín, la plaza San Martín. El siguiente, por favor. Y bueno, esta noticia que he hecho todos la hemos visto, ¿no? En Cusco, ¿no? Estos jóvenes realizan estas pintas en un muro. Y, y bueno, como decimos, estos daños finalmente el siguiente son, no los podemos, es muy difícil luego repararlos, restaurarlos. El siguiente, por favor, creo que es. Bueno, como mencionamos, es muy difícil una vez que realizamos esta afectación al patrimonio, ¿no? Estos bienes culturales, o sea, no vuelve a ser el mismo el objeto, ¿no? O el bien inmueble, ¿no? ¿Y por qué? Porque los procesos de restauración no solamente requieren, bueno, no solamente son a largo plazo, sino que también son de gran presupuesto, ¿no? Entonces, y además, bueno, se debe conformar por un equipo de profesionales, ¿no? Entonces, por eso es importante evitar este tipo de daños, ¿no? Bueno, pero así como tenemos también, siguiente, por favor, en el patrimonio cultural, ¿no? Material, también tenemos
amenazas que enfrenta el patrimonio inmaterial, ¿no? Tenemos desde, bueno, aspectos, perdón, negativos de la globalización, también el tema de las migraciones, ¿no? Que debido a, a estos movimientos que se dan entre regiones a veces provocan, ¿no? Que no se llegue a continuar con alguna tradición, ¿no? Con alguna técnica o algún legado que representaba para cierta comunidad. Tenemos, bueno, el deterioro también del medio ambiente, es otro factor al que se enfrenta el patrimonio inmaterial. Bueno, el desarrollo incontrolado del turismo y la valorización y la falta de recursos para ser justamente destinados para la salvaguardia, ¿no? Siguiente, por favor. Y perdón, en el patrimonio inmaterial, ¿no? La fragilidad en verdad se ve determinada, está justamente vinculada, ¿no? A los portadores de esta tradición, ¿no? Porque son ellos finalmente quienes cultivan y guardan también, ¿no? Una serie de vivencias que tienen respecto a este patrimonio, ¿no? Especialmente en los pueblos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, en Junín tenemos, en Jauja, perdón, la tunantada, que es una de las danzas que es también considerada patrimonio cultural inmaterial debido justamente a no solamente la historia que recogen los personajes que hacen la danza, sino también la vestimenta, ¿no? Y las diferentes, hasta los personajes que forman parte de esta danza típica que está considerada desde esta época, que representa, perdón, esta época colonial, ¿no? Entre el encuentro entre el español y bueno, y de hecho el patrimonio inmaterial es mucho más sensible también porque justamente cobra vida, ¿no? Cuando son los mismos individuos, los mismos ciudadanos, los que la ponen en acción, los que los practican, ¿no? Entonces, bueno, después de haber justamente explicado toda esta parte de lo que es las afectaciones al patrimonio cultural, material e inmaterial, siguiente, por favor. Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Y proponer también qué acciones podemos realizar, ¿no? En este caso, ustedes como líderes, ¿no? De estos grupos defensores del patrimonio cultural, ¿qué tipo de acciones, por ejemplo, pueden proponer para los patrimonios con los que trabajan, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo lo que respecta a lo que es poco la clasificación y lo que es las afectaciones también al patrimonio cultural. Muchas gracias, Paulita y Eder, por estos contenidos que nos han dado el día de hoy acerca de lo que es patrimonio cultural y también la clasificación, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer como ahora un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. Recuerden que en las próximas sesiones se van a ir profundizando los temas sobre, por ejemplo, algunos procedimientos para la defensa, la protección del patrimonio cultural, especificándolo ya por bien mueble, inmueble, así que vamos a ir profundizando también incluso en el tema de patrimonio inmaterial, con la salvaguardia, los planes de salvaguardia. Para eso ya hemos invitado pues a docentes también de otras áreas del ministerio que van a participar en este programa de formación. Entonces, hablábamos de patrimonio cultural como herencia de nuestros antepasados, ¿correcto? Y algo muy importante que resalto de lo que comentaba Eder es el valor. O sea, ¿quién le da el valor a un objeto o a un edificio, una edificación? Se la damos nosotros. O sea, nosotros mismos, las personas, somos las que le damos el valor y por eso le decimos, es mi patrimonio, ¿no? Y en su localidad pueden tener muchos espacios o objetos que digan, es mi patrimonio, o sea, yo lo asumo y le doy ese valor.
Entonces, eso es muy importante. Y luego también rescato esta parte que comentaba Eder sobre el patrimonio como una construcción social, ¿no? Cómo se va, el concepto también se va alimentando, todo lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo y cómo incluso se han ido, recién en el 2003, me corrige Eder, discúlpame, se considera recién ahí al patrimonio inmaterial, ¿no? En 1972 UNESCO habla de patrimonio cultural, pero recién, imagínense, en el 2003 recién empieza el tema del patrimonio inmaterial, ¿no? Entonces es muy interesante repasar todo este tema acerca del concepto, y yo aquí quería compartirles rapidito. Este es un folleto que nosotros hemos elaborado desde la Dirección de Participación Ciudadana, se llama Ciudadanía Activa y Patrimonio Cultural. Está disponible en el aula virtual, así que cuando ya tengamos los usuarios y puedan ingresar ahí lo van a poder encontrar y descargar. Pero yo estoy proyectando esta diapositiva, bueno, esta imagen acerca de cuáles son las potencias de nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio, número uno, pues nos despierta ese sentimiento de unión, ¿no? Entre nosotros, o sea, nos sentimos, nos enseña que tenemos un pasado común, que nos une a todos nosotros. Un segundo punto es que nos sentimos orgullosos a través de nuestro patrimonio cultural, ¿cierto? Incluso cuando lo hemos visto de repente que lo promocionan en otros países, o sea, es motivo de orgullo, por lo que hicieron nuestros antepasados y hace que nosotros ahora en el presente pues nos estimemos más, ¿no? Y se eleve esa cuota interna de orgullo que tenemos por nuestro patrimonio. Un tercer punto es que nos inspira. El patrimonio cultural nos inspira a seguir creando nuevas cosas. Incluso muchas campañas publicitarias, por decirlo así, se han elaborado porque se han inspirado en nuestro patrimonio cultural y se genera arte y cada vez más cosas porque se inspiran en nuestro patrimonio cultural. Otro punto importante es el patrimonio, también se generan emprendimientos. A través del patrimonio también se pueden generar emprendimientos y sobre todo fuentes de trabajo para las comunidades, para las localidades. Y finalmente, nuestro patrimonio cultural nos hace solidarios, responsables y proactivos, ¿no? Proactivos para su cuidado, para su difusión. El patrimonio cultural impulsa ese desarrollo personal y social de todos nosotros. Así que por eso es que es muy importante el conocerlo y qué bueno que ustedes obviamente están aquí porque están interesados en querer conocer más sobre estos aspectos que muchas veces se desconocen sobre el patrimonio cultural. Muy bien, entonces solo quería compartirles esta diapositiva, porque luego se ha hablado de la clasificación, ¿no? De esta clasificación que estaba comentando Pauli sobre patrimonio cultural material, inmaterial, mueble, inmueble, y luego Eder nos contaba del patrimonio arqueológico también, cómo se divide, y por ahí estaban haciendo unas consultas en el chat. Y bueno, ya para no hablar más y ahora ustedes puedan hacer sus preguntas, bueno, van a ir levantando la manito, no sé, de repente había unas dos consultas en el chat que le pasé a Eder y a Pauli, no sé si ahora les podemos responder mientras vamos viendo aquí las manitos para que si puedan ir haciendo preguntas. Eder o Pauli, no sé si tienen la... Sí, Ahí está. sí, justo me silenciaron, disculpen. Sí, había una consulta que me hizo llegar Vero, gracias por eso. Dice, con respecto a las afectaciones, la limpieza de maleza en sitios arqueológicos puede ser contraproducente. En realidad sí, pero para ello siempre hay que trabajar con especialistas, ¿no? Lo que pasa es que no es lo mismo maleza, que puede ser superficial, a líquenes u hongos, ¿no? Que están pegados y que generan pues toda una humedad directamente a sitios generalmente de piedra, ¿no? Que es donde más se generan esta clase de incidentes. En este caso lo que se recomienda siempre es acudir a un especialista para determinar cuál es el tipo de limpieza. Ahí el especialista determinará cuál es el procedimiento a seguir. En algunas ocasiones he participado en limpiezas de maleza que simplemente el especialista ha ido, ha observado, ha dicho sí, pueden limpiarlo, dando algunos consejos y la misma población lo ha hecho incluso, ¿no? Una comunidad. En otros casos dice lamentablemente no es posible y tiene que recurrir a otras técnicas. Y una segunda pregunta que hacían
acá lo tengo, es sobre... a ver. Ya, igual, sobre limpieza, pero en este caso me consultan, ¿se puede limpiar un espacio patrimonial arqueológico que no ha sido registrado en el sistema del Ministerio de Cultura? Ahí hay que tener en cuenta dos cosas, la declaratoria y la presunción. Y en caso de la declaratoria, puede ser que el sitio no esté en el registro porque no esté declarado, pero puede estar en proceso de declaratoria. En este caso siempre es bueno acudir, por más que no figure en un sistema formal, digamos, como una lista, al Ministerio de Cultura, sea a través de la sede central, o que está en Lima, y a través de las DDCs en las regiones, para determinar cuál es la situación de ese bien. Esto a relación de que sí tiene que, por tema de presunción, tiene que ir el especialista a asesorar cualquier tipo de limpieza. Hay sitios que lamentablemente no se puede llegar a todos. Recordemos que en el país se encuentran sitios arqueológicos prácticamente en cualquier momento, y hay sitios que pueden no estar declarados ni en proceso declaratorio. En este caso lo que se aconseja es que si ustedes consideran el sitio es un sitio arqueológico prehispánico, en el caso de los prehispánicos, pueden acudir al ministerio indicando que existe tal sitio. Que ustedes pueden generar limpieza, sí la pueden hacer, ¿no? De ahí, de repente, con el debido cuidado y demás, pero en este caso poder profundizar con el ministerio para que lo declaren, que al fin y al cabo es la labor del Estado poder hacer la declaratoria. Eso es lo que se puede comentar respecto a esta segunda pregunta. Sí. Muy bien. Había otra solo consulta. para responder rapidito, disculpen, sí. Ay, perdón, no tengo la pregunta a la mano. Buenas noches. Sí, a ver, solo para responder la consulta de Romina respecto al tipo de intervención, ¿qué tipo de intervención o qué es lo que se hace con respecto a los bienes muebles que son parte de colecciones privadas? Bueno, todo lo que es, quizás también me olvidé de comentarles que todo lo que son bienes culturales, muebles, ¿no? Están a cargo de la Dirección General de Museos, ¿no? Entonces ellos desde hace como 2 años y 2019 ya cuentan con un sistema de colecciones, ¿no? De patrimonio cultural, donde no solamente están registradas las colecciones privadas del ministerio, sino también las privadas, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando, por ejemplo, alguien quiere sacar alguna pieza, necesita generar tramitar, ¿no? Un certificado para que pueda salir y luego regresar, retornar a nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahí respondí la pregunta de Romina, pero como te comento, existe ya este sistema que se ha implementado y en el cual todos están ya registrando los bienes, en el caso de las colecciones privadas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pauli. Por ahí están haciendo unas consultas en el chat, pero vamos a ir pasando, por favor, con las personas que han levantado las manos. Voy a llamar a continuación a Dante Suárez. Perdón, Dante, antes de empezar, recuerden hacer unas consultas directas sobre el tema. Recuerden que esta es la primera sesión y van a haber muchas más que van a detallar otros temas, pero tratemos de ser concretos para poder también luego dar, nuestros especialistas puedan responderlo mejor y también luego dar más tiempo a las otras preguntas, ¿ok? Dante. Hola, Dante. No, Dante me parece que no tiene micrófono. Vamos a pasar a Luis Cernaque Márquez. Sí, señorita. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos desde Piura, desde el eterno calor, donde se come el arroz con cabrito, el ceviche, el sudado de cabrillón y todo ese selecta gama de gastronomía que tenemos acá en el norte de nuestro país. Un saludo fraterno a todos ustedes. La pregunta concreta, mi estimada Pauli Morán Silva. Con respecto a la información de lo que es patrimonio cultural, hay muchísima información sobre los diferentes tipos de patrimonio, pero en sí donde siempre he tratado de investigar
hay escasa, por no decir muy poca información acerca sobre lo que es el patrimonio subacuático. No sé si es que podría, de alguna manera, ustedes como ente del Ministerio de Cultura, proporcionarnos o darnos algunos ejemplos precisos sobre ese tipo de patrimonio aquí en el Perú. A nivel mundial sí hay muchos ejemplos, ¿sí? Pero aquí en el Perú hay escasa información y solamente siempre se menciona el concepto, pero no hay ejemplos concretos sobre ese tipo de patrimonio subacuático. A eso iba a referencia mi pregunta. Muchas gracias y saludos a todos. Eh, sí, muchas gracias, Luis, por tu consulta. En el caso del Ministerio de Cultura cuenta con un repositorio, ¿no? Que bueno, ya en el material que Verónica les alcance les voy a hacer llegar y donde tenemos los diferentes tipos, información de los diferentes tipos de patrimonio, ¿no? Entonces, también tenemos información, ¿no? Así no tengo un ejemplo a la mano. La verdad es que cuando dije, no, no creo que me hagan la pregunta, pero yo igual puedo buscar, ¿no? Y verte información, ¿no? Específica de lo que tenemos acá y te la comparto, ¿no? Igual para poder también enviarte este link del repositorio donde encuentras información de todos, ¿no? Es información que básicamente la tienen en archivo, ¿no? Entonces, nada, eso estaría pendiente enviártelo, ¿no? Disculpe, es importante porque muy poco se conoce de este tipo de patrimonio y más aún aquí en nuestro país, ¿sí? Y se supone que justamente acá hemos tenido presencia de piratas, hemos tenido presencia justamente en la época de la Guerra del Pacífico, donde ha habido toda una serie de eventos navales donde han habido hundimientos de barcos, en todo el litoral peruano. Entonces, pero en la bibliografía siempre es muy escasa, solamente nos mencionan conceptos sobre patrimonio subacuático, pero en sí, concretamente, ejemplos no nos mencionan, no presentan. ¿Sí? Entonces, eso sería bonito conocer y saber parte de ese patrimonio que también que forma de nuestro país. ¿Sí? Muchísimas gracias y espero justamente esa información rica de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias Alexander por la pregunta. Coloqué el link, Pauli, del repositorio, por si acaso en el chat. Ahora, si tienen alguna consulta como más específica, por ejemplo, en el caso que comentabas, Alexander, de repente, cuando hay consultas específicas sobre, no sé, quieren ver el archivo de lo que existe, no sé, en Paita, ya que estamos hablando de Piura, de repente, pueden enviar un documento al ministerio a través de, ahora existe una plataforma virtual también para solicitar, ¿no? Con qué información se cuenta acerca de este tipo de patrimonio en tal zona, en tal lugar, y ahí también ya se puede dar respuesta, ¿no? Si quieres algo así como más específico. Eso era. Ya luego en la plataforma, en el aula virtual también está el link de la plataforma para hacer este tipo de solicitudes también por mesa de partes, ¿no? En mesa de partes virtual del ministerio. Muy bien, vamos a pasar a la segunda pregunta de Helmut. Helmut de Mamaco Charcas. Hola Verónica, gracias. Buenas noches a todos. Sí, yo soy Helmut Oruro, director del proyecto Mamacha Cocharcas desde Apurímac. Primero les envío un saludo a todos ustedes por estar aquí. La consulta era la siguiente, Verónica. ¿Qué procedimientos hay que seguir para inscribir o registrar monumentos o bienes muebles al catálogo de Patrimonio Cultural Histórico del Ministerio de Cultura? Muchas gracias. Muchas gracias.
Guillermo, sí, para el caso de lo que es la inscripción, ¿no? De los, como justo lo mencionaba en la respuesta de Romina, hay un sistema, bueno, voy a buscar ahorita el link, un sistema en el cual pueden inscribir todos estos bienes culturales, ¿no? Normalmente este procedimiento lo maneja la Dirección General de Museos, ¿no? Entonces también les podemos, Verónica, compartir ese link para que puedan hacer la inscripción, ¿no? Y el registro de estos bienes culturales muebles. Ok, sí. Ujú. Si no, lo puedes compartir de repente en un ratito en el chat, Pauli, también. Ya. Y si no, Consulta. ya lo podemos enviar a través del Sí, correo electrónico adelante. Ajá. Repregunta, Verónica. Respecto a, bueno, ese era el tema con los bienes muebles, ¿no? Que tenía que ver con la Dirección General de Museos. En el caso de bienes inmuebles, paisajes, monumentos, ¿a dónde tendría que acudir o qué pasos debería seguir? depende de la tipología del patrimonio. Por ejemplo, en el caso de lo que es patrimonio histórico, es con la Dirección de Patrimonio, de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble, ¿no? En el caso de lo que es, bueno, arqueológico, como mencioné, la Dirección de Patrimonio Arqueológico. Lo que es paisaje cultural, también existe una dirección que es paisaje cultural. Eh, y bueno, en ese caso, cada dirección maneja un procedimiento diferente, ¿no? En el caso, bueno, del histórico se hacía a grandes rasgos, ¿no? Que hay que hacer un expediente, ¿no? Un informe en el cual, con fotografías, donde se fundamente un poco la importancia de este bien cultural, inmaterial, ¿no? Y sería dependiendo de la tipología, como digo, del patrimonio, ¿no? Es de acuerdo a la dirección o al órgano de línea dentro del ministerio al que le corresponde, existe un procedimiento, ¿no? Entonces también podemos pasarte de acuerdo al tipo, tú dices, en el caso de paisaje cultural y patrimonio histórico, ¿no? Muchas gracias, Pauli. Ujú. Buenas noches. Sí, muy bien, en un ratito paso el link de la plataforma también, de mesa de partes virtual por el chat para que lo tengan. Como les digo, igual hemos puesto todos esos links en el aula virtual. Voy a pasar rapidito a la siguiente pregunta de Rosmary Rojas. Muy buenas noches, sí. Bueno, mi pregunta era, y nosotros tenemos una zona arqueológica que es el Cerrillo, porque yo vengo de Las Delicias, en Reque, y no está, disculpe, voy a prender mi cámara, no está cuidada, o sea, está bien abandonada, hay incluso toda la zona abarca bastante, pero hay ya invasión, o sea, hay personas que estaban construyendo, incluso algunas han hecho trazados ahí, ¿no? Se les ha impedido ya con la población en algunas ocasiones, pero más allá no se puede porque tienen el apoyo de la comunidad campesina, entonces ahí hay un poco de obstáculo, ¿no? Pero está bien abandonada y como estaba escuchando yo, lo principal que se tiene que hacer que se declare, pero yo tengo entendido que ya está declarado como zona arqueológico, incluso hay un video sobre el cerrillo de las Delicias, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿a quién se tiene que recurrir o cómo se tendría que hacer para poder rescatar, por decir, ¿no? Esta maravillosa del legado, ¿no? Porque incluso se ha encontrado ahí restos que es un cerro enterrado ahí objetos, ¿no? O sea, pequeños ceremoniales, o sea, pequeños huaquitos ceremoniales. Y eso, pues, la gente que a veces se va, juega por ahí, pasa, lo pisa, lo llevan a veces, ¿no? También lo llevan. Y tuvimos la ocasión con un chico también que es arqueólogo, está estudiando, él ya termina, creo, nos fuimos con los chicos, con el grupo que tenemos, nos fuimos a mirar todo, ¿no? Toda esa zona,
y justo habían pequeñitos también huequitos que encontramos, y bueno, dijimos hay que conservarlo ahí porque da una pena y ya ha sido ya bien maltratada esa zona. Esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Muchas gracias por su atención. Sí, gracias Rosemary por la pregunta. En el caso de afectaciones, se debe recurrir, pues hay un canal de denuncias de afectaciones general del Ministerio, que también lo vamos a poder compartir, y también acudir a la Dirección Desconcentrada de Cultura correspondiente, en este caso entiendo que es Lambayeque, ¿no? Pero sí, es primero hacer la denuncia correspondiente para que el Ministerio pueda actuar. También hay que tener en cuenta que muchas veces también no hay que exponerse en caso de invasiones, porque puede ser peligroso para el ciudadano, pero sí presentar pues, las pruebas a la entidad competente, en este caso al Ministerio de Cultura, para tomar las acciones correspondientes. Gracias. Sí, muy bien. Sí, Ever, un toque solo para poderle, no recuerdo si fue Luis, que nos comentó respecto al tema, al ejemplo, ¿no? De patrimonio que tenemos subacuático. Le he dejado igual en el link, bueno, tenemos en el caso de lo que es el patrimonio cultural subacuático del lago Titicaca como uno de los ejemplos bueno, más representativos que ha sido considerado por la UNESCO, ¿no? Bueno, ahí le estoy dejando el link, ya no quito más tiempo. Gracias. Ok, gracias, Pauli. Y también a Rosmary, que con la consulta que nos hizo, y ahí agregar así rapidito algo más, es también tarea, digamos, por un lado, la función del ministerio, que ustedes pueden reportarlo, como comentaba Eder, a través de la denuncia. Ahí les acabo de pasar la plataforma, hay una plataforma de denuncias, ya vamos a ver eso en otra sesión, pero también nosotros mismos como ciudadanos, también, o sea, trabajar con el entorno, con mi vecindario, en ir también transmitiendo ese mensaje a los más pequeños, a los jóvenes, sobre el cuidado de su patrimonio, ¿no? Porque digamos que esto es una tarea de efecto multiplicador, de ir llevando el mensaje y que llegue a más personas, ¿no? Porque ese es un proceso de sensibilización muchas veces que no es de aquí, de la noche a la mañana, ¿no? Que hay que trabajar, hay que educar. Entonces, ahí también estamos nosotros, bueno, tenemos unas funciones propias como ministerio, pero también la ciudadanía en esa tarea de la difusión, de la valoración del patrimonio cultural. Muy bien, paso rapidito a la siguiente pregunta de Diomedes Dávila Wilca. Sí, muchas gracias. En efecto, el tema que es de manera introductoria que se está tratando por los especialistas muy importante, desde ya felicitarlos. El quien habla forma parte del Centro Fraternal Sabaino en Arequipa, pero que nosotros somos pues parte del departamento de Apurímac. Bueno, mi pregunta era lo específico, ¿no? Teniendo presente en nuestro lugar, allá por Apurímac, tenemos espacios arqueológicos de gran importancia, a veces por falta de tomar interés de parte de los pobladores, de igual manera tanto de las autoridades, a veces pues estos espacios aún no han sido, me parece, reportados hacia el Ministerio de Cultura a fin de que esta institución pues pueda dar la respectiva, la valoración o ser declarado como patrimonio cultural de la nación. Pero en ese trabajo ahorita estamos como agrupación y mi pregunta iba, teniendo estos espacios arqueológicos, en todo caso se podría considerar de pronto, luego de después de haber sido declarados como patrimonio cultural de la nación, puedan ser restauradas de pronto tal vez a fin de mantener lo que es o lograr recuperar en su autenticidad estos centros arqueológicos, porque realmente son importantísimos, los cuales formarían parte de lo que es tal vez del corredor turístico muy importante de Apurímac, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por la pregunta, Diomedes. En el caso de lo que tú rescatas, Sí, 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 la idea es ¿me permite? impulsar, ¿no? Desde la ciudadanía un poco el tema de las declaratorias. Como digo, en muchos sitios hay monumentos arqueológicos, zonas arqueológicas que no están declaradas. El ministerio efectivamente no puede llegar a todos los sitios para poder hacer este trabajo, entonces ahí corresponde a la ciudadanía impulsar las declaratorias, entendiendo pues que cada ese tiene sus especialistas, pero también tiene que articular con Lima. En este caso las declaratorias, la que las trabaja es la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura, y con ellos se tiene que articular también, para que al final puedan ser esos sitios declarados. Lamentablemente, bueno, como todos comprenderán, el ministerio no cuenta con los recursos para poner en valor o de repente en un uso social, básicamente de todos los monumentos que tenemos dentro de nuestro territorio. Y es ahí donde entra la articulación con la ciudadanía, ¿no? Que puedan convertirse en los principales impulsores digamos, del desarrollo de estas zonas arqueológicas y del aprovechamiento y uso social de los mismos, para que con ello también se genere este uso social. Recordemos que también, si bien la puesta en valor es como es un instrumento, principal instrumento para que la zona arqueológica pueda ser aprovechable y disfrutable, hay que tenerlo como un medio. Al final lo que todos buscamos es la puesta en uso social, es decir, que sea aprovechado y disfrutado por todos, ¿no? Y apropiado socialmente. En ese aspecto, la ciudadanía juega un rol fundamental para alcanzar este objetivo, porque como hemos visto, no es patrimonio mientras alguien no lo valore, y hay que comenzar por algo, y creo que desde defensores es importante la labor para este cometido. Eso es lo que yo puedo decir. Igual, para todo sitio arqueológico hay que trabajarlo con el ministerio, hay que reportarlo y insistir en todo caso, teniendo en cuenta las limitaciones del ministerio, para que puedan ser declaradas estas zonas arqueológicas. Gracias, Eder, por la respuesta que le dabas a Diómedes. Hola, Diómedes. Entonces, Muchas es gracias. importante, sí, tener en cuenta estos temas. Muchas veces son proyectos de inversión, ¿no? Que demandan un presupuesto ahí muy grande si es que quieren restaurarlo, así, ponerlo como bonito. Pero también hay iniciativas muy interesantes que se han dado desde la ciudadanía para que se pueda poner en valor, el objetivo es que sea usado, ¿no? Que en realidad es parte de nuestro territorio, nuestro patrimonio cultural, y que tenga un uso, ¿no? Que sea valorado y luego también tenga vida, ¿no? A través del uso que le demos nosotros. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya son 7:30, vamos a estar 10 minutitos más para no quitarles mucho tiempo. En el chat he dejado un link, lo voy a volver a poner, para que puedan registrar sus preguntas, los que luego pues no tengan tiempo en este momento, ¿ya? Vamos a llamar a Caterine Harvey. Caterine. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Y bueno, en principio felicito esta gran tarea que están haciendo. Personalmente me siento muy complacida, represento defensores del patrimonio y ciudadanía en acción de Puno, ¿no? Entonces, bueno, el momento está acá en la ciudad, está haciendo mucho frío, pero nuestros corazones, gracias a ustedes, están cálidos, ¿no? Y entonces, mi pregunta es simple, ¿no? ¿Los productos culturales son patrimonio? Y de ser o no ser, ¿cuál sería el procedimiento para su valoración, ¿no? Y colateralmente a esto, podríamos estar hablando quizás de una suerte de programación, digamos, para emprender nosotros ya como defensores
¿no? Una suerte de revaloración de esto. Me refiero específicamente a la música en Puno, ¿no? La música puneña es sumamente vasta y específicamente lo que es la pandilla puneña. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Catherine. Sí, lo que pasa es que hay que verlo de dos maneras, ¿no? El patrimonio. Primero, desde lo oficial, desde lo legal. En este caso, todo bien cultural no necesariamente es patrimonio cultural, ¿no? Sí, mientras no tenga declaratoria. Eso es por el tema legal. Por el tema, pues, propio de lo social o de lo cotidiano, como veíamos, sí hay bastantes expresiones que pueden ser patrimonios locales, patrimonios culturales locales. Seguramente es el caso que tú mencionas sobre el tema de la música. Esto no excluye que sean declarados como patrimonio cultural de la nación, que es el término oficial. Para ello, en el caso del patrimonio inmaterial, también hay un procedimiento con una directiva que seguramente cuando venga el especialista del patrimonio inmaterial va a ahondar en el respecto, pero ¿cuál es la particularidad del patrimonio inmaterial? Que lo puede trabajar la misma ciudadanía. En el caso del arqueológico, por ponerte el ejemplo, y que además yo trabajo, es necesario siempre el acompañamiento del ministerio, de un especialista del ministerio para hacer esta declaratoria. En el caso inmaterial, no. En el caso inmaterial se puede trabajar desde un expediente técnico, que ya, como repito, va a ahondarlo más el especialista correspondiente, y pueden hacer las declaratorias. Igual en el expediente va a tener que sustentarse por qué se considera, en este caso la música que tú nos mencionas, patrimonio cultural. Eso es lo que te puedo mencionar, Catherine. Espero haber respondido tu respuesta. Ok, sí. Sí, gracias. Sí, ya vamos a tener una sesión sobre eso, no se preocupen. No recuerdo qué número es, pero está dentro de este primer módulo. Muy bien, pasamos rapidito a Luis Martín Fuentes. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Luis. Bueno, primero felicitarlos a ustedes por organizar este evento. Los saludo desde la ciudad inca de Vilcashuamán, según Pedro Cieza de León, considerada el centro del Tahuantinsuyo. En mi caso solamente es para hacer un comentario. Se ha hablado sobre lo que es las afectaciones al patrimonio cultural, ¿no? Se ha hablado de naturales, ¿no? La acción del hombre, pero no se ha hablado, ¿no?, de las afectaciones al patrimonio cultural, en este caso la desidia de nuestras autoridades, sobre todo acá en Vilcashuamán, en la región de Ayacucho. Hace mucho tiempo Vilcashuamán es considerado como uno de los destinos más importantes del turismo en nuestra región. Pero a pesar de eso, está muy descuidada. Será por la pandemia que se ha descuidado en estos 2 años. Porque si usted va a llegar a la ciudad inca, ¿no?, vamos a ver de que los monumentos están llenos de hierba, la misma ciudad, ¿no?, las mismas calles llenas de hierba, luego de las lluvias. Pero ninguna autoridad, empezando por el alcalde provincial, hace nada por conservarla, ¿no? Porque sabemos muy bien de que en los muros incas, cuando hay lluvia, crecen las malezas, sobre todo en este caso la grama, y eso hace de que las piedras se agrieten un poco más, los muros en este caso. Entonces, a raíz de eso es que un grupo de jóvenes nos hemos ido organizando y hemos formado un colectivo que se llama Wilcahuaman Llaqtaricharichi, ¿no? Y en castellano sería los que hacen despertar al pueblo de Vilcashuamán, sobre todo a las autoridades. Entonces nos hemos juntado y empezamos a hacer trabajos de limpieza de los muros, en este caso. Yo pregunto, ¿y qué podemos hacer para que nuestras autoridades se interesen en este patrimonio? Porque no nos olvidemos que Vilcashuamán ha sido declarado como patrimonio cultural de nuestra nación en el 2017 y parte de la ciudad declarada desde el 2001. Pero a pesar de eso no hemos avanzado, no estamos valorando en su verdadera dimensión, ¿no?, a nuestra ciudad inca de Vilcashuamán. Entonces yo pido al Ministerio de Cultura, a través del proyecto Japonian, porque Japonian está hace mucho tiempo acá como proyecto, pero su labor es temporal, ¿no? Nosotros quisiéramos de que el Ministerio de Cultura esté presente en Vilcashuamán todos los días del año, porque inclusive hay partes del camino inca que están muy cerca de Vilcashuamán que cada día se están angostando, y sobre todo se están construyendo dentro de la ciudad, y la ciudad ha sido declarada como zona monumental. Entonces nadie está diciendo nada al respecto. Entonces,
poco a poco Vilcashuayán va a desaparecer. Entonces pido, por favor, apóyenos para que lo que nos han dejado nuestros antepasados se mantenga para la posteridad. Buenas noches, muchas gracias. Sí, si me permite responder, muchas gracias, Luis. Bueno, una pena lo que está pasando por Vilcashuayán, tuve la oportunidad de conocerlo y es maravilloso, de verdad. Felicitaciones por lo que tienen. En el caso de las autoridades, bueno, habría que decir, sí, en el caso de autoridades, bueno, viendo al tema de la presentación, también es parte de la acción antrópica, ¿no? La desidia de autoridades y de ciudadanía en general. Recordemos que las autoridades también en la práctica son ciudadanos, al igual que nosotros, y la idea es también cambiar, ¿no? Para que de repente, no ahora, sino la persona que ingrese o posterior pueda tener esa otra mentalidad. Y felicito la iniciativa para formar un grupo en la comunidad, en la ciudad de Vilcashuayán, para generar un cambio. Ahora, ¿cómo poder revertir la situación? Primero, hacer un trabajo como lo que vienen haciendo, Luis, nuevamente felicitaciones por ello. Y segundo, articular con el Ministerio de Acciones Concretas. Debida cuenta que Defensores es una estrategia del Ministerio y ustedes son los principales aliados del Ministerio, es posible hacer articulaciones. Justamente este espacio no solo es de capacitación y aprendizaje, sino también de articulación con el Ministerio, para acercarnos a ustedes. Seguramente Vero está tomando nota de lo que has dicho para poder también poder potenciar la iniciativa que tienen ahí en Vilcashuayán, pero desde ya ese es el camino, ¿no? Porque por un lado, el tema de la autoridad que quizá no cumple debidamente sus funciones, también depende mucho de cómo le exijamos como ciudadanos, y creo que están encaminados a eso, ¿no? Para poder sacar adelante las dificultades que están atravesando por allá en Vilcashuayán. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Okay. Gracias, Eder y Luis, felicitaciones por esta agrupación que han conformado. Es un camino importante que aún también nosotros tenemos que trabajar desde la sede central, desde el sector cultura, con los gobiernos locales y regionales, ¿no? Porque no están muy vinculados, pero ellos y los gobiernos locales y regionales tienen competencias también para el cuidado del patrimonio cultural. Entonces ya se generan otro tipo de mecanismos también aparte con los gobiernos locales y regionales para poder seguir también capacitando al personal. Hay otros programas, no es Defensores, porque Defensores está dirigido a ciudadanos, pero sí tenemos otro tipo de capacitaciones también ya para funcionarios, servidores públicos. Así a grandes rasgos te puedo contar eso. Entonces, vamos a cerrar con una última pregunta. Mil disculpas para los que están todavía en la cola. Por favor, dejen sus consultas en el chat. Nosotros se los vamos a responder. Si somos cumplidos con eso, sí los respondemos y los subimos en el aula virtual. No inmediatamente, pero aproximadamente máximo en una semana va a estar en el aula virtual. Por cierto, los usuarios del aula virtual ya los hemos solicitado, estamos esperando también que nos envíen ya los usuarios validados para que ustedes puedan ingresar. Apenas lo tengamos, se los hacemos llegar. Muy bien, César Calagua Guayamares. ¿César? Hola, César, ahí está. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Sí, me escucha? Sí, sí te escuchamos. Sí, bien. Bueno, mi pregunta era muy similar a la anterior del compañero que hacía referencia a algunas manifestaciones y patrimonio material, ¿no? En mi caso era con respecto a las manifestaciones artísticas, culturales, danzarias. Cómo poder iniciar los trámites, muy aparte de la investigación, recopilación de información acerca de las danzas de ciertas localidades para poder promoverlas como patrimonio, ¿no? De las localidades, como patrimonio cultural de las localidades, y posteriormente, pues, no ya puedan seguir siguiendo el rumbo para ser patrimonio cultural de la nación. ¿Cómo podemos comenzar con ese procedimiento, ya que muchos de nosotros que estamos aquí trabajamos y realizamos diferentes tipos de investigaciones in situ, ¿no? Para poder rescatar estas manifestaciones? ¿Qué nos recomiendan? ¿Cómo podemos empezar? ¿A quién podemos acudir? Porque muchas veces en las localidades y en las comunidades no existe el apoyo, no existen los recursos para poder realizar ese tipo de gestiones. Y nosotros también, bueno, como parte, ¿no? de estos equipos de rescate cultural, pues estamos
con todos los ánimos y la responsabilidad de querer hacer algo, ¿no? Por las comunidades sultandinas y las comunidades en sí, ¿no? Para el rescate de estas manifestaciones. ¿Cómo podemos hacer la tramitación? ¿Dónde acudir? En el caso de danza, ¿no? Danza, música tradicional. Esa sería mi pregunta. Sí, César, gracias. Le respondo aquí rapidito. Vamos a tener una sesión que es la número 5. La número 5 va a ser este mes, de todas maneras, donde hemos invitado a un especialista de la Dirección de Patrimonio Inmaterial y justamente nos va a hablar sobre este tema de cómo, como comentaba Eder también ahora, de cómo desde la ciudadanía también se puede preparar un expediente técnico, hay que investigar sobre la historia, hay que tener fotos, videos, y él nos va a dar como un poquito más del detalle, incluso algunos casos también le hemos pedido que nos expongan para que puedan ustedes también conocer un poquito más de ese procedimiento. Pero es la dirección que se encarga de eso es la Dirección de Patrimonio Inmaterial. Muy bien, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy.